El libro se llama La insubordinación fundante. La tesis fundamental del libro es que todos los procesos emancipatorios exitosos han sido resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal, que pone en acto lo que se encuentra en potencia. A eso yo denomino la insubordinación fundante. Ahora, para poder explicar esto, yo me voy a permitir que nos vayamos allá lejos en la historia y que nos ubiquemos en la Inglaterra isabelina del año 1500, porque en Inglaterra se produce, en la historia de las relaciones internacionales, en la historia de la política internacional, se produce un hecho central, que es la existencia por primera vez de un poder autoconsciente de cómo ha construido su poder nacional. Ese poder autoconsciente de cómo ha construido su poder nacional fue Gran Bretaña. Entonces vamos a ver primero cómo Gran Bretaña construye su poder nacional. Y claro, le pido un esfuerzo de ubicación histórica, porque uno piensa en Gran Bretaña, piensa en Estados Unidos, piensa en Japón, piensa en Alemania, y tenemos la imagen actual, es decir, la imagen de una Alemania industrializada, ordenada, la imagen de un Japón ordenado, industrializado, y no fue siempre así. Eran sociedades absolutamente caóticas en algunos casos, desorganizadas, industrializadas y pobres. Ese es el mismo caso de Inglaterra. Si nos ubicamos en Inglaterra en el año 1500, vamos a preguntarnos entonces de qué vivía Inglaterra en el 1500 cuando gobernaba Isabel. Vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, a lo que hoy es Holanda y Bélgica. Agarraban la oveja, sacaban la lana y la exportaban sin tocar nada de esto a los Países Bajos, donde ahí la industrializaban, la convertían en productos textiles, que era la gran industria de la época. Era la época, ¿no es cierto?, para que ustedes se ubiquen, que gobernaba España Felipe II. Felipe II, hijo de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, a su vez él, Carlos I de España, nieto de Isabel y de Fernando. Y entonces esta Inglaterra isabelina era un país pobre. Los ingleses, la realidad es que no sabían hacer una O o una taza, era un pueblo de pastores, y de agricultores sin ninguna experiencia industrial. Y vivían de exportar lana en bruto, hasta que Isabel I se da cuenta de que es un contrasentido exportar la lana en bruto a los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y que ellos hagan una gran ganancia. Holanda y Bélgica, por supuesto, no tenían la materia prima. La lana venía de Inglaterra o de España. Como Holanda, los Países Bajos estaban en guerra con España, la lana solo podía proveer de Gran Bretaña. El único mercado que le proveía lana a Holanda era Gran Bretaña. Entonces Isabel lo que va a hacer es darse cuenta de esto y establecer un sistema económico proteccionista. Es decir, va a prohibir la importación de productos textiles de los Países Bajos. Ahora, claro, una prohibición por sí misma nunca ha creado nada en la historia. Las prohibiciones per se no crean nada, sino han acompañado un estímulo positivo, en este caso de un impulso estatal. Isabel va a prohibir la importación de productos textiles, pero a su vez, ¿qué va a hacer? Va a atraer lo que hoy llamaríamos capital de industrias, obreros especializados, de los Países Bajos a Inglaterra. Tiene una ventaja, se ve favorecido esta llegada de emprendedores, de capital de industrias, de obreros especializados, porque Holanda estaba en guerra con España, había sido un dominio español, parte de los reinos de Felipe II, que había heredado de su padre, era una guerra religiosa, y entonces muchos, para salvar su vida, para no estar en guerra, huían a Gran Bretaña, aceptaban la propuesta británica de trasladarse a esta isla para empezar a industrializar a Gran Bretaña. El hecho fundamental es también que Isabel le va a dar a estos emprendedores terrenos gratis al lado de los ríos. ¿Por qué al lado de los ríos? Por la sencilla razón de que la fuerza motriz en ese momento era la hidráulica. Las industrias se movían a partir de la fuerza hidráulica de los ríos. Y entonces, proteccionismo económico, impulso estatal a través de darles
terrenos a estos capitales de industria que venían a fundar industria en Gran Bretaña, pero a su vez es la primera vez que se establece en Inglaterra y en el mundo un salario mínimo. Isabel establece un salario mínimo para que los obreros ganen un salario digno. ¿Y por qué? Y no porque fuera benevolente, sino porque si había industria textil, si se iban a empezar a producir productos textiles, tenía que comprarlo la gente. Y si no hay mercado interno que tenga un poder adquisitivo alto, nadie iba a comprar nada. Entonces, se crean salarios altos, hay un momento de progreso gigantesco, y este es el origen de la industrialización británica. No es 1750. 1750 en los libros dice fue la revolución industrial, ciertamente, porque Watson inventa la máquina de vapor. Pero si él hubiese inventado la máquina de vapor en Inglaterra y no hubiese existido ya la industria, no hubiese tenido a quién vendérsela. Se hubiese vendido a los Países Bajos. Se produce la revolución industrial en Gran Bretaña porque esa máquina de vapor va a reemplazar a la fuerza hidráulica de los ríos, y la industria va a tener libertad de instalarse en cualquier lugar y no depender si llueve o si no llueve, si los ríos tienen caudal o no tienen caudal. Si se va a optimizar, pero Inglaterra ya estaba industrializada. Y se había industrializado a partir del proteccionismo económico que era tan feroz que no solo Inglaterra prohíbe primero la entrada de productos manufacturados belgas y holandeses, los Países Bajos, sino que una vez que esta industria se desarrolló, Isabel dio una vuelta de tuerca más. Pensó, ahora que esta industria está instalada, ahora que autoabastece el mercado interno, si nosotros somos los productores, los únicos productores mundiales, casi con España, de materia prima, entonces prohibamos la exportación de lana en bruto, de lana virgen. De esta manera se fundió la industria de los Países Bajos, que no tenían dónde establecerse, donde aprovisionarse de mercadería, porque estaban en guerra con España y Gran Bretaña no le vendía más. Y ahí Inglaterra hizo un salto, pasó de ser solamente productor para el mercado interno a exportador de productos textiles. Este es el origen de la industria británica, es decir, una enorme intervención del Estado en la economía, un feroz proteccionismo económico. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y las otras industrias cómo se crearon en Gran Bretaña? Y bueno, si uno repasa las otras industrias, se crearon exactamente de la misma manera, aún las más insignificantes, como la industria del gin. La industria del gin, una bebida que hoy todos ustedes y yo identificamos con Gran Bretaña, en realidad nació en Holanda. En la guerra entre Holanda e Inglaterra y Gran Bretaña, los británicos vuelven adictos al gin. Y como esto causaba pérdida de divisas para Gran Bretaña prohíbe la importación de gin, fomenta la producción de gin local, y así surge la industria de la bebida en Gran Bretaña. Y ustedes dirán, pero otra industria más importante como la industria naval, exactamente de la misma manera como el Ibero Cromwell con el acta de navegación. Es decir, que tenemos una Gran Bretaña industrializada a partir del impulso estatal, pero el hecho político relevante, ¿cuál es? El hecho político relevante es que Inglaterra es un poder autoconsciente. Es un poder autoconsciente que ha construido su industria y su poder nacional a partir del proteccionismo económico, a partir de la intervención del Estado en la economía. Porque la industria en ese momento histórico era poder. Y entonces Inglaterra se pregunta, ¿cómo hago para que los otros no lleguen al mismo estadio de poder al que yo he llegado? Muy sencillo, creando una ideología, una doctrina que diga todo lo contrario, que diga que el camino del éxito es todo el contrario de lo que yo hice. Pero esa ideología no podía ser presentada como ideología, no podía ser presentada como una doctrina, debía ser presentada como algo científico, debía ser presentada como una teoría científica. Y entonces Gran Bretaña va a sacar a la economía, que estaba en las ciencias sociales, en la filosofía, y la va a trasladar al campo de las ciencias naturales, lo más cerca posible de la física y de la matemática, para que lo que se diga ahí no pueda ser discutible. Y el gran padre de esto fue Adam Smith, que nace como filósofo, ¿no? Moral, por otra parte. Y entonces, con su gran libro,
la riqueza de las naciones, Gran Bretaña va a conquistar más países que lo que cualquier potencia conquistó con todos sus cañones, más países que lo que misma Gran Bretaña conquistó con todos sus cañones. Es decir, ellos van a ejecutar por primera vez en la historia una política de subordinación ideológica, porque si ellos exportan esta idea de que no hay que el Estado no debe intervenir en la economía, pero sobre todo si exportan la idea de que existe una división internacional del trabajo, de que nadie puede meter su mano en la economía para establecer reglas proteccionistas, porque el principio que debe regir la economía es el principio de libre comercio, porque la economía es un reloj universal, y si alguien pone la mano en ese relojito, se arruina a sí mismo y arruina a todos. Pero si logra convencer al mundo de que el libre comercio es lo que conduce a cada Estado a la riqueza, a la industrialización y al poder, entonces Gran Bretaña seguirá siendo por siglos el único centro productor fabril del mundo y el único poder del mundo. Es decir, Gran Bretaña se va a plantear la subordinación ideológica del resto del mundo. Y pasa que lo logra que la Revolución Francesa, en un acto de borrachera ideológica, la primera cosa que hace es proclamar el libre comercio. Es decir, los soldados franceses iban liberando países, daban su sangre para liberar países, y detrás venían los ingleses vendiendo las telas. Y eso duró hasta que un personaje pequeñito, peticito, que era medio francés, Napoleón, dijo: nosotros hacemos el papel de tontos en esta historia, ponemos la sangre y los ingleses se llevan el dinero, y establece un bloqueo continental a los productos británicos. Si es verdad entonces que Inglaterra logra subordinar al mundo con una estrategia principal, que es la subordinación ideológica, a través de predicar en el mundo el libre comercio, es verdad entonces que todo proceso emancipatorio exitoso no podía nacer sino de una insubordinación ideológica contra el orden establecido, más un adecuado impulso estatal que pusiesen en acto lo que se encontraba en potencia. Y los primeros que se dan cuenta de esto, que los ingleses mentían, fueron quizás los norteamericanos, sus hijos, porque sabían que la madre no era tan santa. La madre parecía ser como una persona que predicaba que cierren todos los burdeles, y ella había hecho su dinero en un burdel. Los norteamericanos conocían esto. Y entonces, cuando ellos hacen su independencia, su proceso independentista, está por firmarse el Tratado de Paz con Gran Bretaña, hay un personaje clave de la historia que es secretario de Economía, Alexander Hamilton, secretario de la Hacienda, le llaman los norteamericanos. Y entonces Hamilton le va a plantear a Washington, que era el presidente: mire, presidente, se va a firmar el Tratado de Paz con Gran Bretaña, y acá, durante la guerra, han surgido un montón de industrias. ¿Por qué han surgido las industrias en los Estados Unidos, en las 13 colonias? Han surgido las industrias porque las cosas que Inglaterra ha dejado de mandar porque se está en guerra, los colonos han tenido que producirlas ellos mismos. Se ha producido un proceso natural de sustitución de importaciones. Y entonces Hamilton le explica a Washington: si mañana se restablecen las relaciones diplomáticas, los productos británicos van a inundar el mercado local y van a arrasar con esta industria, porque nuestra industria es pequeña, nuestra industria no tiene escala de producción, nuestra industria no tiene experiencia, y entonces es verdad que nuestros clavos son más caros que los clavos ingleses, es verdad que nuestros clavos se doblan, pero es mejor mantener esto que permitir que lleguen los clavos o la ropa de Gran Bretaña y nuestras industrias se fundan y nuestros obreros queden en la calle, porque entonces ¿para qué hicimos la independencia? La verdad es que lo que le decía Hamilton era algo revolucionario, porque era oponerse a lo que se consideraba en el mundo la economía como ciencia. La economía como ciencia nacía en Gran Bretaña con Adam Smith y era ciencia el libre comercio. Y Hamilton se oponía a esto. Se oponía porque los ingleses habían convencido al mundo que discutir el libre comercio era como discutir que 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Y entonces
Washington, un poco temeroso, le dice: yo estoy de acuerdo, pero vos andás a explicárselo al Congreso, yo no voy. Si los convences en el Congreso están muy bien, y si no, mala suerte. Y la verdad es que en el Congreso no todo el mundo estaba de acuerdo. Hamilton lo convence a media. Y entonces en Estados Unidos comienza el primer proceso de insubordinación fundante de la historia de la humanidad. Uno de los pocos marxistas en darse cuenta de esto fue Trotsky, quizá el único. Comienza un proceso de insubordinación fundante donde el Estado va a promover la industrialización, pero que esta lucha entre aquellos que estaban a favor del proteccionismo económico y del libre comercio se libraba en el Parlamento. Y se van a librar en el Parlamento, y hay veces que avanzan las leyes proteccionistas, hay veces que retroceden y entonces entra en crisis la economía norteamericana, y esta discusión se va a zanjar en Estados Unidos, no de forma pacífica, sino de forma violenta. Se va a zanjar con la guerra civil. Se va a zanjar con la guerra civil porque Lincoln es el representante del norte industrialista contra el sur librecambista y pro-británico. Y entonces la verdad de la historia es que la guerra civil no es una lucha para liberar a los negros de la esclavitud. La verdad es que la guerra civil es una lucha entre el norte proteccionista y el sur librecambista aliado de Gran Bretaña. Cuando Lincoln gana las elecciones, es presidente, pero el hecho que se nos escapa, que no se le dice a los alumnos, es que Lincoln no gana las elecciones por el voto popular. Lincoln pierde las elecciones por el voto popular. ¿Cómo es posible entonces que haya sido presidente? Porque en el sistema de Estados Unidos, que es un sistema de elección indirecta del presidente, en donde se elige un colegio electoral por medio de los estados, Lincoln obtiene la mayoría en el colegio electoral, pero no obtiene la mayoría popular. Es presidente porque lo elige el colegio electoral. Pero esa batalla electoral había sido una batalla claramente entre proteccionismo económico y libre comercio. El norte acusaba al sur de ser librecambista y pro-británico, y el sur acusaba al norte de querer venderle su mercadería que no servía para nada, pudiendo comprar la mercadería británica. Y entonces lo que va a hacer Lincoln es provocar al sur para que el sur se separe y vaya a la guerra con el tema de la esclavitud, para imponerle por la fuerza el proteccionismo económico. Tanto es así que a Lincoln no le interesaba nada la suerte de los pobres negros y su esclavitud, que en medio de la guerra le dice al sur: si ustedes terminan con esto del libre comercio, si ustedes aceptan el proteccionismo económico, entonces el tema de la esclavitud quedará para resolver en otro momento histórico y será anulado el tema de la libertad de los esclavos. Y al final de la guerra gana el norte, gana el proteccionismo económico, y Estados Unidos se va a convertir en el país más proteccionista del mundo. Estados Unidos protegió su industria durante más de 100 años. Luego de Lincoln, ustedes saben que Lincoln muere trágicamente en el teatro, lo asesinan, porque en Estados Unidos no hay golpe de Estado, pero sí hubo asesinato de presidentes. Cuando lo matan a Lincoln, sube el general Grant, y los ingleses tratan de convencerlo a Grant, el general Grant, héroe de la guerra civil, de que acepte el libre comercio. Y Grant le dijo: entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas. Ustedes fueron proteccionistas durante 100 años. Nosotros vamos a ser proteccionistas durante 100 años también. Y luego vamos a ser librecambistas como ustedes. Y Grant no se equivocó solo por unos años, porque Estados Unidos fue proteccionista hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero ustedes dirán: ¿cómo es posible esto? Era proteccionista e intervencionista en la economía. Estados Unidos, que es considerado la meca del liberalismo en el mundo, del neoliberalismo en el mundo, como la Universidad de Chicago, en el estado de Nueva York, porque las leyes económicas de Estados Unidos son fundamentalmente estaduales. En el estado de Nueva York, si yo me quería poner un banco y era extranjero, podía ponerlo, sí. ¿Podía tener la mayoría de accionistas? Sí. Pero tenía que tener un accionista norteamericano. Y si ese accionista norteamericano tenía el 1%, la ley decía que solo podían votar los norteamericanos, no los accionistas mayoritarios que eran extranjeros. En todos los estados de la Unión, que eran estados mineros, estaba prohibida la inversión extranjera. Hoy Estados Unidos es paradigma en el mundo
de la inversión extranjera en minería, pero en Estados Unidos estuvo prohibida por 100 años la inversión extranjera en minería. Solo podían invertir en minería los norteamericanos. Estados Unidos es el más claro ejemplo, es la cuna, la patria del proteccionismo económico, la patria del nacionalismo económico, que después Estados Unidos lo utilizó para denigrar a los gobiernos extranjeros como si el nacionalismo económico fuera una mala palabra. Pero ustedes dirán, bueno, Estados Unidos, y hay otro país que haya hecho lo mismo, que se haya insubordinado ideológicamente, que haya realizado una insubordinación fundante. Sí la hay, sí lo saben. Todos los procesos emancipatorios exitosos son el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal, es decir, una insubordinación fundante. Este es el mínimo común denominador, como diríamos en matemática, y esto es independientemente de las circunstancias históricas, de la cultura y de las religiones, porque también se nos quiso hacer creer a nosotros, los sudamericanos, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, que nosotros no podíamos industrializarnos porque éramos católicos, o hispanos, o indios, o mestizos, que nuestra cultura era inferior, y que entonces Japón se había industrializado porque simplemente tenía una cultura superior, una cultura del trabajo. Falso. Cuando los ingleses conocen Japón, dicen sus escritores, este pueblo nunca llegará a nada porque ninguno quiere trabajar, son una banda de vagos que duermen la siesta. Esa es la verdad. Y cuando uno lee profundamente a Hegel y lee lo que era la Alemania antes de su industrialización, antes de su insubordinación fundante, ve que las ciudades eran absolutamente desordenadas. Si yo le cuento a ustedes que había un país de Europa que vivía de exportar carne humana, ustedes me dirán, profesor, usted está fantaseando. No, había un país que vivía de exportar carne humana. Un país que tuvo la dignidad de exportar hombres, esclavos, como ninguno de los nuestros jamás tuvo. Ese país era Alemania. Alemania en 1840 vivía de exportar soldados esclavos. Se hacían cacerías humanas. ¿En dónde? En las tabernas, donde no se salvaban ni los poetas. Iba la policía y el ejército, capturaban en las tabernas a la gente y después los vendían como soldados esclavos a Gran Bretaña. De eso vivían los príncipes alemanes, porque no se olviden que Alemania no existía. Alemania antes de 1860 no existía, era un conjunto de estados distintos, cada uno con su cancillería, cada uno con su diplomacia, cada uno con sus pesos y medidas, cada uno opuesto al otro. Era un mosaico de estados, 33 estados distintos. Hasta que en Alemania, quizás también por el azar de la historia, va a surgir un profesor de economía política, Federico List, que es expulsado de Alemania, no porque tuviese ideas económicas contrarias a Adam Smith, él era un liberal económico, sino porque era un republicano. Y entonces los príncipes, porque la mayoría de los 33 estados eran estados monárquicos, lo expulsan a Suiza, él se va a Francia y después a Estados Unidos, y entonces él va a Estados Unidos, del que hablamos hace un ratito. Él era un liberal, él creía que el Estado no tenía que intervenir en la economía, él creía en el libre comercio. Y entonces dice, en Estados Unidos vi que el libro de la vida decía totalmente algo distinto de lo que yo decía en clase, de lo que yo enseñaba en clase. Y ese libro de la vida me mostraba que Estados Unidos avanzara económicamente como una locomotora. Y me di cuenta que mis libros estaban equivocados, que mis ideas estaban equivocadas. Y pasó varios años en Estados Unidos, se convirtió en un propagador de la insubordinación fundante norteamericana, un hombre que escribía en los diarios a favor del proteccionismo y la industrialización, pero después volvió a Alemania, porque quería su Alemania. Vuelve a Alemania a predicar ¿qué cosa? Que esos 33 estados distintos, que se consideraban enemigos muchas veces uno de otros, que tenían pesos y medidas distintas y monedas distintas, tenían que hacer una unión aduanera, tenían que protegerse contra la competencia británica, porque el principal mercado importador de productos textiles británicos eran estos 33 estados alemanes distintos y diversos y contrapuestos entre ellos. Y entonces dice, si hacemos una unión aduanera, podemos industrializarnos.
Y esta unión económica no conducirá a la unión política. Lamentablemente para él, todos los periódicos de Alemania que estaban subvencionados por Gran Bretaña lo trataron como un loco, como un payaso. Se termina suicidando en París, sin ver que lo que él estaba diciendo estaba calando hondo en los estudiantes y en la burguesía industrial alemana, que era muy pequeñita. Y finalmente Bismarck va a realizar la unidad política y va a realizar el sueño de Liszt de una unión aduanera completa que se establece mucho antes, en 1848, con el Zollverein, al cual va a dar la unidad política a Bismarck, y Alemania va a emprender su